Hola, soy el pastor Jim Steenland y bienvenidos a Verdades Inspiradoras. En este video quisiera compartir con ustedes algo que encontramos en Juan capítulo 17. Para ponerlo en contexto, para entender dónde estamos, Jesús ha terminado la última cena con sus discípulos, les ha dado su última enseñanza y en Juan capítulo 17 Él hace esta oración al Padre antes de esa última oración donde Él pide al Padre que si fuera posible que esta copa pasara y que Él no tuviera que tomarlo. Y luego terminó esa oración diciendo, no mi voluntad sino la tuya, Padre. Y Él fue a la cruz. Entonces, esta oración la encontramos en Juan capítulo 17. Él ora por sus discípulos, Él ora por todos los que van a creer en Él por medio de la palabra de sus discípulos, pero también Él ora por sí mismo. Y quiero mirar a los primeros 3 versículos con ustedes en este video. La voy a leer para que lo puedan ver en el contexto bíblico. Juan capítulo 17, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, esto siendo la enseñanza, con sus discípulos. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero que nos enfoquemos en este último versículo que leemos, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Y él explica que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es este conocimiento de la cual Jesús está hablando? Este conocimiento de Dios y de Jesucristo. Primeramente debemos de reconocer que no es un conocimiento superficial que simplemente reconoce quién Dios es. Sabemos eso porque en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de estas personas, siendo todos, quienes conocen que Dios existe por medio de lo que ha sido creado. La creación mismo testifica de que hay un Dios creador. Es imposible para los detalles de lo que nosotros vemos en la creación, es imposible que esto existiera sin que haya un creador. La evolución simplemente no puede crear algo tan complejo de la nada. Sabemos, la ciencia dice que esto es imposible. Y no creo que hay ni un científico quien vale la pena escuchar, quien realmente cree que la evolución pudo producir lo que nosotros vemos en el universo y aquí en nuestra tierra mismo. Entonces, sabemos que no es este conocimiento superficial, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que estos, aun conociendo a Dios, negaron a Dios y no le dieron gracias. Entonces, eso podemos saber que no es un conocimiento superficial. También sabemos del libro de Santiago que no es un conocimiento de que Dios existe, de que Dios un día va a castigar a la injusticia, porque el apóstol Santiago, escribiendo en Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y el apóstol está burlando de ellos, porque él dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, el conocimiento de que Dios existe
y de que Él un día va a castigar la injusticia y el pecado, esa es la misma teología que los demonios tienen. Entonces sabemos que no es este tipo de conocimiento de la cual Jesús está hablando. Sabemos que tiene que ser algo más profundo, porque Jesús nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 7. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, tiene que ser algo distinto, algo más profundo de la cual Jesús está hablando. ¿De qué es este conocimiento de que Jesús habla? El conocimiento de la cual Jesús está hablando aquí es un conocimiento que viene de una relación con una persona. Es el conocimiento que un amigo tiene con su amigo. Han pasado tiempo juntos y ellos ya comienzan a conocer las preferencias y los deseos del amigo. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo juntos. Este es el conocimiento de la cual Jesús está hablando. Es un conocimiento de Dios que viene de una relación con Dios. Déjenme ayudarles a entender esto un poco más. Quiero llevarles al libro de Éxodo, donde Dios aparece a Moisés. Moisés fue criado en el palacio de Faraón en Egipto, y luego cuando él mató a un egipcio, él tuvo que huir, y él ha pasado 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y ahora en este tiempo, 40 años, él tiene 80 años de edad, Dios le aparece en una sárzara en el desierto, una sárzara que está quemando. Y Moisés se arrima a esta sárzara para ver por qué no es consumido por el fuego. Y Dios le habla de la sárzara. Quiero que notemos lo que Dios le dice. En versículo 5 de capítulo 3, Dios hablando a Moisés le dice: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La primera cosa que Dios revela a Moisés de su naturaleza, de su carácter, es su santidad. Esto es importante, porque para nosotros conocer a Dios, tenemos que primeramente conocer esta santidad de Dios. Es la característica que Dios, o el atributo que Dios primeramente declara a Moisés de sí mismo. Esto es quien yo soy. Dios le está diciendo a Moisés: yo soy tan santo y tan puro que mi santidad aún expande y hace que la tierra donde yo estoy, la tierra alrededor de donde yo estoy, se hace santo, se hace puro, es purificada, la tierra es purificada, es hecha santa debido a la santidad de Dios. Algo interesante, en versículo 6, leemos lo siguiente: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Moisés reconoció, entendió la santidad de Dios, que aún la tierra cerca de donde Dios está es hecha santa debido a la inmensa santidad de Dios, Moisés tiene miedo de mirar a esta santidad, de mirar a Dios, y él cubre su rostro.
Esto es la primera cosa que Dios revela a Moisés acerca de sí mismo. Y esto es importante porque el conocimiento, punto uno, el conocimiento de Dios comienza con un conocimiento de la santidad de Dios. El doctor James Montgomery Boyce, en su comentario acerca de este pasaje bíblico, él dice: la persona que nunca ha reconocido la santidad de Dios, yo dudo que ellos tienen aún el conocimiento mínimo de quién Dios es. Yo creo que el doctor Boyce tiene buena razón en decir eso, porque Dios está explicando a Moisés que el primer atributo que Moisés necesita entender acerca de Dios es la inmensa pureza y santidad de Dios. Porque solamente cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, podemos nosotros entender qué tan lejos somos nosotros de Dios. Cuánto nuestro pecado nos separa, nos aleja de un Dios santo. Sin reconocer la santidad de Dios, nosotros no podemos reconocer nuestra, por falta de una mejor palabra, nuestra insantidad o nuestro pecado. Solamente reconociendo la santidad de Dios podemos entender un poco de qué tan pecaminoso somos, qué tan injustos somos, que no hay ni un pensamiento nuestro que realmente agrada a Dios. Porque nosotros somos egoístas, nosotros deseamos nuestra propia voluntad, en vez de desear, como Jesús deseaba, la gloria del Padre. Sobre todo, nosotros deseamos lo nuestro. Nosotros queremos venir a Dios pidiendo que Dios haga esto y esto y esto y esto para mí, en vez de nosotros mirar a nuestro propio ser y decir: yo fui criado por Dios para la gloria de Dios y debo de glorificar a Dios en vez de glorificar a mí mismo. Nosotros deseamos lo nuestro en vez de la gloria del Padre. Y somos pecadores. Somos injustos, somos imperfectos. Y Dios quiere que reconozcamos su santidad para que podamos reconocer nuestra insantidad o nuestra falta de santidad. Ese es el primer punto. Cuando Moisés reconoció quién Dios era, el atributo de la santidad de Dios, él reconoció qué tan injusto él fue y él cubrió su rostro porque tuvo vergüenza de mirar hacia Dios. Él cubre su rostro. Otra cosa que vemos en este pasaje, capítulo 3 de Éxodo, es que Dios conoce todo lo que está pasando en la tierra. Punto número 2. El conocimiento de Dios es también reconocerla, y la palabra teológica es la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo lo pasado, lo presente y lo futuro. No hay nada que tú puedes hacer que va a sorprender a Dios. No hay nada que ocurre en todo el mundo o todo el universo que es una sorpresa para Dios. Él ya sabe de antemano todo lo que va a pasar. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Primeramente quiero mostrarle en la Escritura cómo Dios explica esto a Moisés. En versículo 7 de este mismo capítulo 3, en el libro de Éxodo, Dios dice a Moisés: y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios ha visto lo que está ocurriendo con su pueblo. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. Entonces Dios ha visto, Él ha oído y Él conoce a su pueblo.
Es por eso que él está ahora hablando a Moisés, diciéndole, quiero enviarte para liberar a mi pueblo de su esclavitud en Egipto. Ahora, Moisés tiene que entender algo aquí. Él está solamente ahora aprendiendo quién Dios es. Y Moisés no quiere ir. Muchas veces nosotros pensamos, wow, quisiera que Dios me hablara y que Dios me diera instrucciones. Cuidado con eso, porque a veces cuando Dios nos da instrucciones, no son las instrucciones que nosotros deseamos. Y esto es lo que pasó con Moisés. Cuando Dios le dice, vaya a hablar y habla a Faraón, Moisés no quiere ir. Y él dice, oh Señor, por favor envíe a otro. Ahora, he explicado esto en tiempos anteriores, pero vale la pena verlo otra vez. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de maestro, el que tiene derecho de dar órdenes y de ser obedecido por sus esclavos o sus siervos. Moisés dice a Dios, Señor, pero luego dice, envía a otro. Y Dios se molestó con Moisés. Se enojó con Moisés. Porque el decir Señor, Moisés está diciendo, tú eres el Señor, yo soy el siervo, tú das órdenes y yo las obedezco. Pero ahora Moisés está diciendo, no quiero obedecer. Y es por eso que Dios se enojó con Moisés. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Ahora, lo que esto significa para nosotros es que nosotros no podemos hacer nada para sorprender a Dios. No vas a hacer nada que un día Dios va a decir, ya no te quiero más como mi hijo. Es imposible, porque Dios ya sabe de antemano todo lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y Él, conociendo el futuro, envió a Jesucristo para morir en tu lugar y salvarte. Ahora, tienes que aceptar ese regalo, tienes que arrepentir de tus pecados, pero si tú has arrepentido de tus pecados y has aceptado ese regalo de la vida eterna, Dios ya sabe de antemano todo lo que vas a hacer. Tú no le vas a sorprender. No va a llegar un día cuando tú haces algo y Dios dice, ay, Chihuahua, yo no sabía que él iba a hacer eso. No, eso no puede suceder. Ahora, eso produce la pregunta, entonces yo puedo continuar pecando. No vaya en ese lugar. En Romanos capítulo 6, Pablo explica claramente esta situación. Y él dice, nunca debe de ocurrir. Ese pensamiento ni debe de ocurrir en tu mente. Ni debes de pensar de tal cosa. Porque nosotros debemos de amar a Jesús por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros y debemos de obedecerle. ¿Te acuerdas en las enseñanzas previas donde les dije que en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, Jesús básicamente nos dice, el que me ama me obedece, el que tiene mis mandamientos y me obedece, ese es el que me ama? Entonces, 3 veces Jesús dice de diferentes formas que el amor produce obediencia. Y en versículo 24 del mismo capítulo 14, Jesús dice, el que no me ama, no me obedece. Entonces, nuestra desobediencia viene de una falta de amor. Nuestra obediencia es el resultado de nuestro amor por Jesús. Entonces, si vas a decir que amas a Jesús, la verdad es, ¿estás obedeciendo sus mandamientos? Porque si no estás obedeciendo, Jesús dice que no le amas. Es serio, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Esas son las palabras de Jesús, no es mi opinión. Amor por Jesús produce obediencia a sus mandamientos, que son los mandamientos de Dios, Dios Padre.
La falta de amor es el problema que nosotros tenemos. Y por falta de amor no obedecemos. Pero la falta de amor es el producto de una falta de conocimiento. Y por eso estamos mirando a este conocimiento de quién Dios es. El conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. Para que podamos entender, para que podamos amar, para que podamos obedecer y últimamente disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Entonces, el segundo punto es que el conocimiento de Dios produce en nosotros un conocimiento, un entendimiento de la omnisciencia o el gran conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, llegamos a este tercer punto que quiero que veamos. El conocimiento de Dios produce en nosotros un entendimiento de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía, ¿de qué estamos hablando? Es la palabra teológica que usamos para el poder de Dios, que todo lo que sucede en el universo, Dios tiene el poder de controlarlo. Quiero que veamos el libro de Job como un ejemplo. Job capítulo 1, vemos que este hombre Job es un hombre quien Dios mismo dice es un hombre recto y perfecto. No hay nadie como él en toda la tierra. Y el enemigo, Satanás, dice, la única razón que él te obedece es porque le das mucho. Entonces Dios le da permiso a Satanás y toma en cuenta este punto. Este es importante. Dios tuvo que dar permiso a Satanás antes que Satanás pudo tocar las posesiones de Job. Una vez que Satanás había removido las posesiones, Job todavía no maldijo a Dios. Y Satanás viene otra vez ante Dios y Dios le dice, ok, ¿has visto a Job? Y Satanás le dice, sí, pero el hombre dará cualquier cosa para proteger su propia vida. Y luego Dios le da a Satanás el poder, otra vez, de tocar la vida de Job, pero dice a Satanás que él fue prohibido tomar la vida de Job. Entonces lo que necesitamos entender, lo que quiero que veamos de este pasaje es que Dios tuvo que dar permiso a Satanás antes que Satanás pudo tocar al siervo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, Satanás también tiene que tener permiso de Dios para tocar tu vida. Ahora, él lo hace porque Dios permite que el enemigo tenga a cierto punto su voluntad en nuestra vida para probarnos, para que aprendamos a confiar en Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se acuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos qué es confiar plenamente en el amor y el cuidado de Dios Padre. Tenemos esa promesa en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas producen bien para los que aman a Dios. Entonces Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida, que las pruebas que nosotros tenemos en esta vida van a producir en nosotros un mejoramiento para que seamos más y más como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces ese es el propósito de Dios en nuestra vida. El conocimiento de Dios produce en nosotros un entendimiento de la soberanía de Dios. Ahora, tenemos que entender que todo lo que sucede en el mundo no es la voluntad de Dios. Dios no es el autor de pecado.
Dios no es el autor de todos los crímenes que pasan en el mundo. Dios permite a Satanás porque Adán y Eva vendieron a Satanás, por decir, vendieron a Satanás el título de nuestra vida. Y solamente cuando nosotros arrepentimos de nuestro pecado y venimos a Jesús, damos el título de nuestra vida a nuestro Señor Jesús y Él ahora es el dueño de nuestra vida. Antes de eso, Satanás controla la vida de todos los que no han arrepentido y no han aceptado a Jesús como Salvador. Permítame ayudarle a entenderlo. Cuando vino Satanás es un ejemplo, no es exactamente lo que la Biblia explica, pero es lo que sucedió. Cuando Satanás vino a Adán y Eva y lo tentó a Eva con esa fruta que Dios le dijo que no comieran, cuando Adán comió esa fruta, él básicamente, en figura simbológica, él tomó el título de su vida y la vida de sus descendientes, quienes somos todos nosotros. Y él los entregó a Satanás en cambio por la fruta prohibida. Entonces Satanás controla, en vez de Adán y Eva a controlar el mundo como Dios le había dado el derecho, porque Dios le había dicho a Adán: tú eres el que controla, el que tiene dominio sobre la tierra. Entonces Adán fue el rey del mundo. Pero él dio ese poder a Satanás. Y la Biblia dice que ahora Satanás es el príncipe de este mundo. Y es por eso que nosotros somos pecadores, porque fuimos vendidos, por decir, a Satanás. Y cuando nacemos ya somos propiedad de Satanás, hasta el punto que nosotros arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida al Señor Jesús. En ese momento Jesús viene siendo nuestro nuevo maestro y nosotros debemos de obedecer a nuestro Señor Jesús. El problema es que ahora todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa y queremos cumplir con nuestros propios deseos. Y esa es la lucha que siempre continúa en nuestra vida. Y Dios quiere purificarnos para que dejemos de hacer lo que viene naturalmente a nosotros y que aprendamos a vivir no para nuestra gloria, pero para la gloria del Padre. Y cuando hacemos eso, nosotros cumplimos el propósito por la cual nuestro Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, descubrimos el propósito de nuestra vida y en eso descubrimos la vida abundante que Jesús quiere darnos. Pero el primer paso es ser libres del poder de Satanás. ¿Ok? Espero que esto les ayude a entender algo de este conocimiento de la cual Jesús está hablando aquí en este pasaje. ¿Cuál entonces es el problema? El problema es que nosotros somos amenazados con este conocimiento de Dios. Nos sentimos amenazados. Bueno, la verdad es, somos amenazados por este conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios produce en nosotros una amenaza de que nosotros no somos santos. Dios es santo y eso nos asusta. Porque cuando vemos la santidad de Dios, vemos nuestra impureza, nuestro pecado. Entonces somos amenazados por la santidad de Dios. El conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, el conocimiento de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, nos amenaza, nos asusta, porque nosotros queremos hacer cosas
y queremos escondernos de Dios. Nosotros no queremos que Dios vea lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos haciendo. Somos como Adán y Eva. Cuando ellos comieron la fruta prohibida, se fueron a esconderse de Dios. Nosotros queremos hacer lo mismo. Y sabiendo que Dios conoce de antemano todo lo que vamos a hacer, nos inquieta. Nosotros no queremos que Dios conozca, que Dios vea lo que estamos haciendo. Queremos hacerlo en la oscuridad, en un cuarto encerrado para que Dios no lo vea. Pero Dios ya sabe de antemano. Salmo 139, léalo. Y el salmista dice, yo no puedo esconderme de Dios. Si voy aquí, tú estás allí. Si voy aquí, también estás allí. Esa es la verdad. No podemos escondernos de Dios. Entonces, el conocimiento de que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, la omnisciencia de Dios, nos asusta, nos amenaza, nos inquieta. Y la otra cosa que nos inquieta es la soberanía de Dios. Que Él un día va a castigar toda maldad. Que un día este Dios santo y perfecto, en su perfecta justicia, nos va a llamar frente a su trono y tendremos que rendir cuentas a Él por cada acción que hemos hecho aquí en esta tierra. No hay ni una persona que ese conocimiento no le inquieta. Cada uno. Y si alguna persona me dijera, eso no me preocupa, creo que estaría mintiendo. Hay cosas en cada una de nuestras vidas que nosotros no queremos que nadie conozca. Esos pensamientos que has pensado, no, tú no quieres que nadie conozca eso. Y yo tampoco. Pero la Biblia nos dice que un día tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Eso nos inquieta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Es Dios quien dice lo que es correcto y lo que es pecado. Y nosotros no podemos cambiarlo. Aunque nosotros, los seres humanos, pasamos leyes diciendo que esto ahora es aceptable, eso no cambia la situación. Eso no cambia la ley de Dios. Lo que Dios dice es maldad, es maldad. Lo que Dios dice es pecado, es pecado. Y nuestras leyes humanas no cambian nada. Lo que Dios declara, eso es lo que nosotros un día tendremos que tomar en cuenta. Y lo que Dios nos va a llamar a responder, a dar cuenta por lo que hemos hecho. Va a ser conforme a su ley, no conforme a nuestra ley aquí en esta tierra. Aunque la Corte Suprema dice que el hombre y el hombre pueden casarse, Dios dice es pecado. Y no importa lo que nuestra ley de la Corte Suprema o la decisión de nuestro gobierno dice. No cambia nada en la ley de Dios. La ley de Dios es perfecto. Y nosotros tendremos que rendir cuentas no conforme a la ley de esta tierra, pero conforme a la ley perfecta del Dios soberano. Dios sabe que nosotros queremos escondernos. Dios sabe que esto nos inquieta. Dios sabe perfectamente que su santidad nos inquieta, que su omnisciencia nos inquieta, que su soberanía nos inquieta. Dios sabe, y Dios ha revelado a nosotros varias formas de conocer quién Él es. En primer lugar, tenemos lo que llamamos la revelación universal, donde la creación mismo declara la gloria de Dios, donde la creación
hace plenamente evidente que hay un creador, que esto no pudo ocurrir sin que haya un creador quien lo ha hecho. Es imposible. Entonces, el conocimiento o la revelación universal revela que hay un Dios, pero Dios ha hecho más. Dios ha revelado a sí mismo por medio de la historia de la nación de Israel, donde Dios una y otra vez habló por medio de profetas a la nación de Israel, y cuando ellos obedecieron a Dios, ellos prosperaron. Pero cuando desobedecieron a Dios, sufrieron castigo de Dios. Es obvio. Lea la historia de la nación de Israel y vas a ver que Dios una y otra vez trajo bendición cuando ellos obedecieron y trajo castigo cuando desobedecieron. Esa es, podríamos decir, la historia de la nación de Israel. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la revelación fue Jesús. Él vino, tomó la forma de un bebé, nació en este mundo, Dios tomando la forma de un ser humano. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Es Dios con nosotros, Dios revelando a la humanidad quién Dios es. Y por amor, por su creación, Jesús fue a la cruz, murió pagando el precio de tus pecados y mis pecados. Jesús reveló a la humanidad el gran amor de Dios, pero también reveló la santidad de Dios, porque aparte de este sacrificio perfecto, no hay purificación de pecado, no hay perdón de pecado, no existe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aparte de Jesús, del sacrificio que Él hizo en la cruz, no hay perdón de pecado, no hay relación con Dios, no hay vida eterna. Este es el conocimiento de la cual Jesús está hablando en esta oración. El segundo punto donde Dios ha revelado a sí mismo es por medio de las Escrituras. Nosotros tenemos la Biblia y podemos leerlo y podemos conocer quién Dios es. En el Antiguo Testamento vemos por medio de los nombres de Dios, vemos por el ejemplo que Dios dio en la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento vemos por la vida de Jesús. Y Dios ha preservado todo esto escrito en lo que nosotros llamamos la Santa Biblia. Es la palabra de Dios, que Dios está revelando a nosotros quién Él es y cómo nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y tener una relación con Él. Pero el tercer punto, el que ha aceptado a Jesús como Salvador, esa persona quien ha confesado su pecado, quien ha arrepentido de sus pecados, quien ha sido perdonado, Dios pone su Espíritu Santo dentro de esa persona para guiarle en toda verdad. Esa es verdad. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo quiere guiarte. Ahora, tal vez tienes que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Eso es muy probable. Pero el Espíritu Santo está hablando y te está guiando en toda verdad. Jesús dijo que cuando el Espíritu venga, Él nos guiará en toda verdad. Entonces Dios ha hecho todo lo que Él puede hacer para guiarnos a la verdad. Y es nuestra responsabilidad aprender cómo oír, cómo reconocer la voz del Espíritu Santo y luego obedecer. Ahora es posible también
que cuando el Espíritu Santo te habló, si no le obedeciste, que el Espíritu Santo deja de hablar hasta que te arrepientas de esa dureza de tu corazón y dices, perdóname, Padre, quiero reconocer otra vez tu voz. Porque la desobediencia endurece nuestros oídos y nuestro corazón para que no reconozcamos la voz del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, nuestra reacción debe de ser, sí, Señor, te he oído y te estoy obedeciendo. Recuerda, demorar en obedecer es desobediencia. No podemos demorar nuestra obediencia y todavía ser obedientes. Es imposible. Queridos amigos, yo espero que esta enseñanza les ayude a entender más de qué es el conocimiento verdadero de Dios. Y que conociendo lo que es este conocimiento de Dios, puedas crecer en tu relación con Dios, en tu amor por Dios, en tu obediencia a Dios y finalmente la vida abundante que Dios quiere darte. Espero que en este tiempo, cuando estamos recordando el gran regalo de Dios, no permitas que todo lo que el mundo está haciendo, no quiero que eso te distraiga de lo que es el mensaje verdadero de Navidad. Tómalo en cuenta, piénsalo, medita en esto, que Dios Padre, en su gran amor por ti, envió a su amado Hijo Jesucristo a este mundo por el propósito de ir a la cruz, morir en esa cruz y ser el sacrificio para que nosotros, tú y yo y los demás, pudiéramos tener perdón de pecado, ser limpiados de toda maldad de nuestra vida, ser hechos santos y puros, ser hechos un vaso del Espíritu Santo que mora en cada creyente y tener oídos para oír la voz del Espíritu Santo y reconocerlo, para que podamos andar en esa vida que Dios quiere para nosotros, trayendo gloria al Padre y así nosotros disfrutando de esa vida abundante que Jesús quiere darnos. Hasta la próxima vez, que Dios te bendiga grandemente, que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.